Buenos días, hermanos. Este domingo vamos a hacer una pausa en el estudio del Evangelio según San Juan y vamos a ir a la carta de los Hebreos para ver el tema que se dispuso esta mañana enseñar. Está basada en los versículos 24 y 25 del capítulo 10 de Hebreos. Y si tienen su boletín, podrán ver ahí la introducción. Y entonces dice el versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar, a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que quite de nosotros el velo de nuestros ojos y podamos ver la claridad de su palabra. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, esta mañana venimos a ti a rendirte, Señor, tributo, a rendirte, Señor, exaltación y honra. Gracias, Padre, por todas tus misericordias. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Señor, porque nos tienes acá. Tú, Señor, es el que nos has traído. Señor, que esta mañana tu palabra pueda ser expuesta, Señor, con denuedo. Y que tú, Señor, quites de nosotros el velo que nos mantiene ciegos. Que abras nuestro entendimiento, Señor, y que prepares nuestro corazón para ser transformado. Señor, damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, sigue diciendo ahí la introducción. Este libro, dice, fue escrito para creyentes de origen judío que sufrían una fuerte persecución y represión social para abandonar el cristianismo y regresar a las antiguas prácticas del judaísmo. Si recuerdan ya Pablo, Pedro, Juan, exhortó al respecto de los falsos maestros y de los que andaban judaizando las prácticas, judaizando el culto del Señor. Y le decían a las congregaciones, sí, está bien, sé cristiano, pero de nada te sirve si no te circuncisas, si no te haces una purificación. Y andaban queriendo imponer y meter reglas o costumbres judaizantes en el culto del Señor, cosas que el Señor ya había eliminado, cosas que el Señor ya había clausurado. Ahora bien, esta mañana, como mirábamos en el texto, vamos a hablar de lo que es congregarse. Y les decía yo en el primer servicio, les leí un versículo que está ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 15, decía, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Se los digo porque vamos a hablar de este tema de congregarnos. Y este tema, yo sé que va a haber quien se sienta aludido. Y realmente no ha sido esa la intención. Aunque a mí sí me gusta, a mí sí me interesa
que realmente se sientan aludidos, ¿verdad? A lo que vamos a hablar. Pero no quiero que al terminar el servicio yo tenga unos enemigos y me odien por lo que diga hoy aquí y que alguien se sienta aludido, ¿verdad? Si nosotros vemos en esos versículos, dice, no dejando de congregarnos. Y aquí el escritor de Hebreos, que por la gracia del Señor es anónimo, no lo conocemos, no sabemos quién lo escribió. Y qué bueno, el Señor ya había previsto eso. Porque miren lo que le pasa a Pablo. Pablo, él siempre comienza sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, prisionero del Señor. Pablo, él siempre dice que él es el escritor. Y entonces hay algunos evangelistas, algunos predicadores que no están de acuerdo con lo que Pablo dice y dicen, Pablo, ¿qué estabas pensando cuando dijiste que no quieres que las mujeres enseñen, que no permites que las mujeres enseñen? Pablo, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, aquí en el libro de los Hebreos no sabemos el escritor, pero ¿ustedes saben a quién escribió este escritor esta carta? ¿Saben a quién es? No puede ser que no sepan. Si yo les preguntara, ¿de qué color es el caballo blanco? Fue el caballo blanco de Morazán. ¿Qué me podrían decir? ¿De qué color era? Blanco. ¿Va? Y entonces aquí la carta dice que se llama Hebreos. ¿Por qué se llama Hebreos? Porque fue dirigida a una comunidad judía, una comunidad creyente de judíos. Dice la introducción, sigue diciendo, este libro fue escrito para creyentes de origen judío que sufrían una fuerte persecución y presión social para abandonar el cristianismo y regresar a las antiguas prácticas del judaísmo. El desánimo y el miedo estaban provocando que muchos se aislaran o abandonaran las reuniones, porque decían, nos están persiguiendo, nos están criticando, mejor no vamos. ¿Cómo diríamos ahora? No vayamos. Mejor miremos la conferencia por internet. Miremos el video más tarde. Dice, por eso, justo después de explicar el libre acceso a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús, esto está en los versículos anteriores del 19 al 23, el autor introduce estos versículos como la aplicación práctica de esa fe en el día a día. Hermanos, esta gente estaba siendo perseguida, estaba siendo criticada, estaba siendo menospreciada. Y Pablo, y el escritor anónimo aquí les dice, no se dejen de congregar, no dejen de participar de la reunión con el Señor. Fíjense bien que el término griego que se emplea aquí, si me ayuda por favor a la siguiente. El término griego ahí lo tienen ustedes en negro y subrayado, que se emplea episinagoge, no se refiere rígidamente a las paredes del templo, sino al acto intencional de reunirme como cuerpo de Cristo. El texto advierte que el aislamiento se convierte rápidamente en un hábito destructivo, como algunos tienen por costumbre, dice el escritor. ¿Y por qué lo tienen por costumbre? Porque un día
se sintieron mal y no fueron a la iglesia, y de ahí el siguiente domingo. Aquí estamos hablando del día domingo, estamos hablando del día del Señor específicamente. Entonces, volvamos a leer los versículos 24 y 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Aquí el escritor se une al grupo de los que se congregan, no dejando de congregarnos. Pero a la siguiente oración dice, como algunos tienen por costumbre, o sea, no dice como algunos tenemos por costumbre. Allá dijo congregarnos y él se pone dentro del grupo, él se incluye. Pero aquí dice la siguiente oración, como algunos tienen por costumbre. O sea, hay algunos en esta congregación que tienen por costumbre no asistir por razones que ni ellos se las creen, como diríamos ahora, ¿verdad? Dice, sino exhortándonos, y él vuelve otra vez y se incluye, sino exhortándonos. Y exhortar, nosotros lo tenemos así como que va a venir el pastor o va a venir el anciano y va a venir y le va a decir, don Sergio, venga para acá. Mire, esto no está correcto que va. O que va a venir la hermana y va a venir y va a decir, mire, Renieri, a ver. Es exhortación, sí. Pero exhortación es también decir, bienvenida, hermana. Qué alegre, qué gozo da que usted esté nuevamente con nosotros, aquí reunida este día del Señor para alabar. O que venga y me diga alguien, hermano, qué bueno que todavía le podemos tener a su edad aquí en la iglesia. Eso es exhortación también. Entonces, nosotros debemos de recordar, que el Señor cumplió su sacrificio. Y esta carta a los hebreos, lo que dice en toda la carta, lo que enseña en toda la carta, es la superioridad de Jesucristo. Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior al sacerdocio arónico. Jesucristo en su sacrificio es superior al sacrificio que se practicaba en la época del Antiguo Testamento para perdón de pecados. Cristo es suficiente. El sacrificio del Señor es suficiente. No hay más sacrificios. No hay más sacrificios. Nosotros tenemos que pensar eso. Tenemos que recordar eso. El Señor, por ese sacrificio, nosotros podemos venir en el día a día y presentarnos ante el Señor. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, el Señor pide que se edifique un tabernáculo para Él morar en medio de su pueblo. Pero las tribus de Israel rodeaban el tabernáculo, pero hasta cierta distancia, porque la gloria del Señor era tal que si alguien entraba en ese círculo, se moría. Los únicos que podían estar en el área del tabernáculo eran los levitas, era la tribu de Leví. Y el único
que podía entrar al lugar santísimo y una vez al año era Aarón, el sumo sacerdote. Y para poder entrar, el hombre tenía que hacer todos los rituales de purificación. Y tenía que hacer sacrificio por sus pecados. Y tenía que hacer sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y hasta entonces él podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y no ser muerto. Y nosotros, hermanos, que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da libre acceso. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Podemos acercarnos a nuestro Dios todos los días, a cualquier hora del día. ¿Quién nos da ese libre acceso? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre nos ve como el Señor Jesucristo. Y su fuego no nos consume. Recordando esto y sabiendo esto, entonces podemos explicar 3 razones de por qué resulta preocupante la práctica de ausentarse sin razón de la adoración corporativa de la iglesia. Porque es una adoración corporativa, porque aquí nosotros, como el proyecto del Señor de la iglesia, como esta empresa, entonces nos reunimos corporativamente aquí. Nos reunimos, nos congregamos. Entonces la primera razón dice, dejar de congregarse habitualmente sin una causa que lo justifique es menospreciar los privilegios que ahora tenemos en Cristo. Como les decía, antes el pueblo de Israel no tenía el privilegio de poder acercarse al trono de gracia. Del pueblo de Israel solo Aarón podía entrar al lugar santísimo. Y Moisés, que hablaba con el Señor, ¿verdad? Cara a cara, dice. Y nosotros tenemos ese privilegio. Y nosotros menospreciamos ese privilegio que tenemos del Señor. Dice, Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? La iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Somos la iglesia de Dios viviente. Y le dice, te escribo para decirte cómo debes de conducirte. Y aquí el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos. Y esto, hermanos, no es una opción. No es, bueno, si quieren, nos congregamos. Siempre va a haber una congregación. Hoy vienes tú, mañana viene el otro, pasado no viene nadie. Para ahí.
No, no dejando de congregarnos. Está en imperativo. Es algo que debemos cumplir. Es algo que es una norma. Esto es normativo. Es una ley. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a transgredir la ley? El que transgrede la ley, el que no cumple la ley, dice, comete pecado. Entonces, hermanos, entendamos que el no congregarnos, que el llegar tarde a la reunión es pecado. Nosotros decimos, ay, todavía empieza el culto y son 4 alabanzas y una oración. Tenemos tiempo de llegar, aunque sea ahí a la 4ª alabanza al final, pero ahí vamos. Y miren cómo el Señor nos ha puesto en el edificio anterior la entrada a un lado. Y aquí la entrada a un lado. Y entonces todos entran tarde y entran y se abre la puerta y es como, hello, ya llegué. ¿Ah? Eso no es correcto. Es el culto al Señor. El Señor les dijo que el día de reposo, que es el día para alabarle a Él, era para ser santificado. Y nosotros, al fallar en a congregarnos, al fallar en la hora de entrada, no estamos santificando el día del Señor, hermanos. Y eso es pecado. Entonces, hermanos, dice que la primera causa de no congregarnos, razones para que nos debemos de congregar, pues, dice, es menospreciar los privilegios que ahora tenemos en Cristo. La segunda razón, dejar de congregarse habitualmente sin una causa que lo justifique, es olvidar que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y ahí está el versículo 24, porque dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras entre nosotros? Congregándonos, hermanos. No podemos estimular a nadie vía teléfono. No vamos a estimular a nadie vía teléfono. Tenemos que provocar en las personas el amor y las buenas obras. Y eso lo hacemos congregándonos, hermanos. En el capítulo 3, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí habla de los pastores como en pasado, porque parece que ya se habían muerto algunos. Gracias a Dios nosotros aquí, pues, todavía están vivos nuestros pastores. Bueno, yo no he ido al funeral de ninguno de los pastores de Impacto. Y no sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de ir a una vela en Impacto de un pastor, no creo. Pero eso lo hacemos al congregarnos, nos consideramos. Y no solo tenemos que considerarnos entre nosotros, es considerar a nuestros pastores, a nuestros líderes, orar por ellos, rogar por ellos. Eso es
Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que debemos hacer. Entonces teníamos como segunda razón, ¿verdad?, de por qué resulta preocupante la práctica de ausentarse. Dice, es olvidar que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Nosotros somos el cuerpo del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor. Imagínense que nosotros, si pudiese hacer, que diríamos, ay, que no me ha llegado el dedo gordo hoy, temprano. No me puedo tomar el café porque ¿cómo agarro la taza sin el dedo gordo? ¿Han intentado ustedes no utilizar su dedo gordo para hacer algo, para tomar? No se puede. No se puede. Pero esos animales que ustedes lo tienen una garra aquí, caminan con esto, pero no pueden agarrar. Pero nosotros por eso tenemos esta. Imaginen que nosotros digamos, ay, es que no me ha venido ese miembro del dedo gordo. Por eso no puedo comer hoy. Trate de agarrar la cuchara sin el dedo gordo. ¿Se imaginan ustedes la congregación? Todos notamos y decimos, no vino la hermana Lilian. No hubo eco en las alabanzas, ¿verdad? No hubo pandero. Así de nosotros, porque nos sentamos y estamos allí y casi no decimos nada, no quiere decir que no somos necesarios dentro de la congregación. Todos somos necesarios dentro de la congregación y todos tenemos que ser leales a nuestro Señor. Todos tenemos que ser leales. El Señor es el que nos convoca a reunirnos. Aquí no estamos porque nosotros hoy amanecimos, hoy voy a ir a la iglesia, me siento relajado y hoy voy a ir a la iglesia. Estamos aquí porque el Señor nos ha convocado. Guardad el día de reposo para santificarlo. Desde allá nos lo dice, desde en la época del Éxodo. Entonces el Señor nos ha convocado acá. ¿Y qué pasa cuando usted celebra un cumpleaños o un aniversario en su casa? Usted convoca a un grupo de amigos y conocidos, los convoca a la reunión. Y es una cena, ¿verdad? Con sillas, mesas, platos, tenedores. Y usted les dice, hermanos, es una cena, o amigos, digamos, es una cena, es a las 7 de la noche. Puntuales, puntuales. Son las 8 de la noche y no ha llegado a la mitad de los invitados. Porque se están dando el tiempo para sentirse extrañados y llegar y ser la novedad de la noche. Mientras tanto, la cena se está enfriando. Y alguna hasta se arruina porque pasó mucho tiempo. El Señor nos convoca al día santo, a su día de alabanza, a su día de honra. Y nosotros llegamos tarde. O nosotros, ay, no vamos a ir. Hoy es que voy a dedicarle este día a mi familia. Mi familia es el primer ministerio que nos dio el Señor. Ay, sí. Y ponen la foto, los piececitos en la hamaca, el Golfo de Fonseca, calmo, pacífico, por eso se llama Pacífico, el mar este, Pacífico. La isla del Tigre al fondo, pero eso sí, los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y qué felices. Ya cumplieron con Dios, reconocieron eso.
Desde 100 en la mañana tengo una amiga que viaja mucho y ahí pone la foto desde la ventana del avión, ahí así. Y lo mismo, los cielos cuentan tu gloria, Señor, y se ven las nubes ahí así. Ah, ¿qué es eso, hermano? Y va volando en el día del Señor, va volando. El día del Señor es para guardarlo, para santificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Congregándonos, congregándonos. No dejemos de congregar. Por cierto, esta semana, el día jueves, caminando hacia mi trabajo, eh, me encontré con el hermano, ex pastor nuestro, Juan José Pinto. Saludes les mandó, me dice, salúdeme a la congregación. Gracias, pastor. Yo les voy a decir, pero les dice, saludos. Ustedes reciban el saludo del pastor. Pero comenté con él lo de esta prédica y solo fueron 2 cuadras y media las que me llevó de jalón, me rogó traerme al trabajo. Y entonces le digo yo, imagínense que yo iba a decir este domingo, hay quienes ponen una excusa ahí que, ay, mire que amanecí con el dedo morado y no puedo ir. Ay, estoy con el dedo morado, no puedo ir a la iglesia, no me congrego. Le digo, pero no sé cómo poner ese ejemplo porque tengo un hermano que tiene el dedo morado, pero ha llegado a la iglesia, está congregándose. Entonces diga, en la congregación diga, pero hay un hermano que aunque tiene el dedo morado, viene a la congregación, se está congregando y trae a su familia y él con el dedo morado. Pero hay quienes dicen, ay no, es que no me pude ir a secar el pelo. Y hay otros que vienen escurriendo el pelo de agua. Miren, el llegar tarde, ¿por qué es? Porque no nos hemos preparado para venir al templo. Desde un día anterior tenemos que empezar a prepararnos. Yo me imagino a las hermanas diciendo mañana voy a la casa del Señor, me voy a vestir con tal cosa y preparar. Los hombres arreglamos los zapatos, vemos si les pasamos el cepillo, vemos cómo estamos con las camisas y estamos listos. No es que venimos el domingo y empezamos a ver por aquí, por allá, eso nos atrasa. Eso nos atrasa, hermanos. Entonces, honremos al Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de la iglesia. Tenemos que estar unidos y cantamos muy felices. Haznos uno, Señor. Como tú y el Padre son uno, haznos uno a nosotros también. Pero a la hora de venir y ser unos, llegamos tarde o no venimos. Hermanos, les dije que eso era pecado. Y es un pecado por el que tenemos que pedir perdón. Creemos que pedir perdón es para los hombres porque desviamos la mirada y vimos algo interesante por acá o por allá. O porque la hermana está con pensamientos de que quiere, es que no. Si voy a andar con cartera, que sea una Gucci. ¿Ah? Y está en su vanidad y dice, voy a pedir perdón por esto. Pero hermanos, el no congregarnos o el venir tarde es un pecado también, por el cual debemos de pedir perdón. Tenemos aquí entre nosotros alguien que, bueno, ahora es de nuestra congregación, pero es de la congregación de Impacto. Asistía a Impacto en otra ciudad, en San Pedro Sula, se vino para acá y ahora se congrega en Impacto, pero Choluteca.
Así tenemos que ser. Tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. Ahora tenemos una tercera razón. Y dice, dejar de congregarse habitualmente sin una causa que lo justifique puede ser un síntoma de que tú, no me puedo incluir yo, de que tú vas camino a la apostasía. Y dice Hebreos, ahí en el capítulo 3, versículo 12, Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en vosotros corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice en el 13, exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortados. O sea, ayudándonos, sosteniéndonos, proveyéndonos entre nosotros. Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es hoy y mañana dice hoy. Solo me acuerdo de aquel letrero que a veces ponen en los negocios que dice, hoy no se fía, mañana sí. Y usted llega mañana y vuelve a ver el letrero y dice, hoy no se fía, mañana sí. Ese mañana nunca llega. Es hoy para que no endurezcamos nuestro corazón a causa del pecado. Ustedes saben lo que es apostasía. Entender ese término, apostasía. Ese es alejarse de Dios, alejarse del Señor, separarse, irse en pos de un camino que no es el correcto, que no es el camino del Señor. O sea, que no es el Señor, pues. Esa es apostasía. Al dejar de congregarnos, nuestra mente cae en ocio y empieza a inventar. El ocio nos lleva a ver videos, documentales apóstatas y no lo sabemos. Y nos va metiendo ideas en la cabeza. Por eso a mí casi no me quieren en el grupo casa. Porque no me gusta cuando empieza a decir alguien, es que yo creo, es que a mi parecer, y a mí me da miedo esas expresiones, porque el Evangelio del Señor, les decía más temprano, la gente dice, es que esto son reglas pétreas, son reglas que no se pueden mover, nos dicen, que no se pueden adaptar a nuestras circunstancias. Hermano, gracias a Dios, que son reglas pétreas, que son reglas inamovibles. ¿Se imaginan usted uno opinando, la otra opinando, el otro opinando? No, man. ¿En qué estamos? El Evangelio es uno, dice Pablo. Que nadie venga, ni que fuera un ángel del cielo el que viniera y les predicase otro evangelio, sea anatema. Entonces, cuando estamos dejando de congregarnos, podemos ir camino a la apostasía.
a tener nuestros propios pensamientos, nuestras propias líneas de acción. Tal vez en algún momento puedan ser correctas y estén alineadas con el Evangelio, pero en su mayoría están distorsionadas. Por eso nacen las sectas, por eso nacen los grupos raros, ¿no? Porque alguien opinó y dijo, esto debe ser así como yo pienso, no como dice la palabra de Dios. Es que no estoy muy de acuerdo. Hay quienes han dicho, es que no estoy muy de acuerdo con lo que dice allí la Escritura. Y a mí en ese momento yo digo, Señor, tápame los oídos. No quiero oír eso. No quiero oír eso. Entonces, hermanos, como les dije al principio, no quiero que al salir esta mañana estén enojados conmigo por lo que he dicho. Yo, cuando preparé esto, primeramente lo preparé para el sábado pasado, que hablamos, cuando estábamos en la reunión de oración. Algunos de ustedes vinieron. Y yo lo preparé sin pensar en los hermanos que vienen tarde, sin pensar en los hermanos que no se congregan. O sea, sí pensé en ellos, pero no con nombre y apellido, ni les puse cara, porque no era mi intención, ni ha sido mi intención. Pero sí les dije al inicio que si alguien se sentía aludido, que qué bueno que se sintió aludido. Qué bueno. Y que lo haga reflexionar. Y que lo haga acercarse a nuestro Señor y despedir perdón a nuestro Dios por ese pecado. Pero hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ustedes pueden decir, mire Renieri, pero ese día ya va más de 2000 años y no llega. Pero igual, ese día, ese mes, ese año que transcurre es un tiempo menos que nos acerca a la venida del Señor. Y nosotros debemos de vivir como que el Señor viene hoy. Y debemos de estar preparados para el día en que el Señor venga. Y si nos morimos antes, que muramos en Cristo, que muramos teniendo el pensamiento del corazón correcto, para que el día que resucitemos ante la venida del Señor, porque los muertos resucitarán primero, dice, estemos listos para recibirle. Entonces, hermanos, resumiendo, las 3 razones que les expuse hoy y que resultan de la práctica de no congregarse. Una, menospreciamos los privilegios que ahora tenemos en Cristo. Los menospreciamos y son valiosísimos. Son valiosísimos. Segunda, es olvidar que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Hermanos, no podemos ser individualistas. Somos parte del cuerpo del Señor. Somos parte de su iglesia santa. No podemos olvidarlo. Y tercera, puede ser que estemos o que estén en un camino que va a la apostasía y nos debemos de cuidar de la apostasía. Hermanos, lo que el Señor nos ha proporcionado, nos ha dado con su sacrificio,
es inmensamente grande. Y digamos como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Vengamos a esta reunión con alegría. Vengamos a esta reunión con devoción para poder honrarle, para poder exaltar al Señor. Amemos al Señor. Amémosle. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, que nuestro pensamiento haya sido abierto, que nuestro corazón, Señor, tú lo hayas preparado. Ahora, Señor, que nuestra alabanza en tu nombre y en tu presencia, Padre, sea de olor grata a ti. Te damos gracias esta mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.